tardes a todos. Agradezco a la Comisión Séptima, a todos los todavía presentes después de un día ya arduo de discusiones. Yo voy a ser breve. Voy a hacer una pequeña introducción primero, pero después me voy a centrar en lo siguiente para darles un poco de estructura ya a esta hora de lo que voy a decir. La mañana ha tenido un hilo conductor, una problemática que se repite una y otra vez. Nosotros no hemos hablado de salud, hemos hablado de cartera, hemos hablado de una situación financiera. Y yo quiero proponerles una explicación a los problemas que yo creo que trasciende lo que se ha dicho aquí esta mañana. Lo pongamos en contexto, entendamos la problemática y una vez podamos auscultar esas causas últimas, empezar a entender la solución a este problema en dos partes: el problema del pasado y el problema del futuro. Como lo voy a explicar en su momento, aquí tenemos un problema complejo de sostenibilidad de nuestro sistema, que trasciende el papel de un solo actor. Y volveré sobre este tema en un minuto, pero quiero hacer una pequeña introducción. Aprovechando, Irne, un comentario que hizo usted. Cuando usted habló que yo de alguna manera hablaba de la heterogeneidad. Y eso lo dije en su momento no con un ánimo de disculpar los problemas, no con el ánimo de decir que no hay problemas estructurales del sistema de salud, pero sí con el ánimo de resaltar que paralelo a los problemas del sistema de salud tenemos otros problemas de otra naturaleza, yo diría naturaleza micro, de gestión pública. Porque en nuestro sistema de salud, a diferencia, por ejemplo, en el sistema educativo, la administración pública es una variable esencial de lo que ocurre aquí. Yo tengo una lista aquí en este cuaderno que recorro a veces la geografía de nuestro país, de sur a norte, si se quiere, de hospitales que, a pesar de los problemas del sistema de salud financieros, a los que vamos a entrar en un minuto, hacen las cosas bien y funcionan. Ustedes saben que uno de los mejores hospitales públicos del país y tal vez de la región, envidia de los ecuatorianos del otro lado de la frontera, es Tenipialos. Parece una clínica privada en cualquier país desarrollado del mundo. En el Hospital Departamental de Nariño se publican artículos científicos en revistas indexadas por la gente que trabaja en un hospital público. Que el Hospital San José de Popayán estuvo a punto de cerrarse con una buena gestión repetida de 4 años, hoy está al otro lado. Y las instalaciones son también un orgullo para esta región, un ejemplo para el país. O lo que ha ocurrido en el Hospital San Jorge de Pereira, o en el Hospital de Chinchinal Caldas, o el mismo Santo Sofía, o el Hospital de Biotá en Cundinamarca, o el Hospital Pablo VI de Bosa en Bogotá, o el mismo Hospital General de Medellín, a pesar de los problemas financieros. Porque a veces tenemos esta especie de paradoja. Ustedes van a Sucre y encuentran que el Hospital Universitario de Sincelejo no funciona. A 15 kilómetros de allí, el Hospital de Corozal funciona bien. Vuelvo y repito, a pesar de los problemas financieros. O el Hospital Maternidad Rafael Calvo en Cartagena, o el Hospital Santo Tomás en Nariño, o el Hospital Erasmo Meos, que estuvo también a punto de liquidarse en la frontera con Venezuela en Cúcuta, y un gerente aplicado en 4 años lo salvó de la liquidación. Y ustedes están los tres sentados aquí, Felipe, Kirchner y Bandaría. Y cuando yo hablé de heterogeneidad, yo quise reconocer la labor que ustedes están haciendo. Dijo que eso es importante también, y a veces se los pierde de vista, y a veces el país no enaltece la labor de los buenos gerentes públicos. Yo tenía una idea desde hace un tiempo y no quería, no sabía si contarla hoy, pero la voy a decir. Al doctor Iván Darío González, un orgullo para todos, le vamos a otorgar la Orden Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano, por su labor de muchos años en la empresa. Se la merece Iván Darío por muchos años de dedicación y trabajo, y esa es la heterogeneidad que yo quise señalar. Excelentes administradores hospitalarios de nuestro país que hacen la diferencia y nos mantienen a todos eso que yo quiero llamar el cerco por la esperanza, de que se pueden hacer las cosas bien. Entremos a la problemática que nos ocupa, que nos concita este día, que es una problemática repetida en todos ustedes, los que están aquí, que llevan mucho tiempo en este sistema. Debe haber esa idea casi de déjà vu, es los mismos problemas, la misma coyuntura, los mismos diagnósticos y tal vez las mismas soluciones parciales. Un problema que parece eterno, una enfermedad crónica que tal vez tenga
una suerte de manejo, pero parece no curarse nunca. Quiero que entendamos las razones de por qué estamos aquí. Y las razones, como en todo problema social complejo, son de diversa naturaleza y se superponen y a veces se confunden y a veces es difícil jerarquizarlas o priorizarlas. Tenemos razones regulatorias, de fallas regulatorias y de diseño del sistema. Uno podría decir en retrospectiva que si de pronto hubiéramos tenido, por ejemplo, unos requisitos de solvencia y de capital exigentes desde el comienzo, no tendríamos el problema que tenemos ahora. O una mejor supervisión y control. O los problemas en todos los lados de la cadena de producción y del gremio administrativo. Y a veces se mencionan unos nomás, pero son en todos. Aquí, en la segunda mitad de la década pasada, de recursos del Sistema General de Participaciones que se giran a las entidades territoriales, se perdieron 500.000 millones de pesos. Nosotros tenemos un mapa lleno de rojos que le hemos enviado a todos los organismos de control. No se ha abierto una sola investigación. 500.000 millones de pesos de recursos transferidos a los municipios de Colombia que iban a alimentar la salud y nunca llegaron al sistema. ¿Quién menciona eso? ¿Dónde se dice algo? Hay una obsesión de pronto con que son las EPS, son todos donde se han presentado problemas. Pero a pesar de todo, yo quiero tal vez señalar la causa preponderante, no la única, pero la causa preponderante de los problemas financieros que a veces se nos pierde de vista en la casuística. Sube cada gerente de hospital y presenta una lista larga de deudas. A mí no me pagan, el giro directo no llega, el flujo de recursos, a veces se confunde lo corriente con lo pasado, a veces la discusión parece ser sobre los flujos, a veces sobre los sectores. El problema está ahí. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pero alguien podría levantar la mano y decir: el problema es que las EPS no pagan. Yo simplemente quiero hacer un ejercicio que no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio que es fundamental para encontrar las soluciones, que nos hagamos la otra pregunta. ¿Por qué las EPS no pagan? ¿Porque tienen la plata debajo del colchón? ¿Porque obcecadamente no quieren pagar o habrá una causa más compleja? Porque son de los políticos. Alguien dice, buena pregunta, porque el FOSIGA no paga, o porque la entidad territorial no paga, o porque no me están pagando lo de Nocosa. Aquí lo decía bien la diputada cuando nos dijo que esto parece cerrarse el círculo. Podríamos empezar bien abajo, aguas abajo en la cadena, con los trabajadores y proveedores. Llegamos al hospital, del hospital llegamos al EPS, y de la EPS llegamos al Estado. Está el FOSIGA por el lado del contributivo, y si se quieren las entidades territoriales por el lado del régimen subsidiado. Y ahí nos vamos a encontrar tal vez una verdad de apuño. La causa preponderante de los problemas financieros que trascienden ese diagnóstico, que está en la mitad de la explicación, pero que no lo explica todo, y ahí no vamos a encontrar la solución. Y es que este sistema, al menos por 10 años, ha gastado más dinero. Aquí hemos tenido un problema fundamental, no del flujo de recursos, sino de solvencia. Y ha gastado más de lo que tiene por dos razones preponderantes, que a veces se han perdido también en la discusión pública y que son ortogonales. Y las dos necesitan ser tenidas en cuenta. La primera, que empieza por allá en los 2006-2007 y tiene que ver con la incapacidad del sistema, si se quiere de la sociedad colombiana, de lidiar con la presión tecnológica, con los nuevos medicamentos, sobre todo medicamentos, que llegaron al sistema, comenzaron a pagarse todos a cualquier precio y desbordaron la capacidad financiera del sistema. Si ustedes miran hoy la situación, ya la puede contar la historia en retrospectiva. Aquí se acumularon los ahorros del sistema en el FOSIGA, el senador Delgado. La historia del año 2010, si se quiere, que ya el presidente Uribe no está. Cuando se declara la emergencia social, el año 2009-2010, finales del 2009, comienzos del 2010, había un diagnóstico repetido en nuestro sistema, que es grandes problemas financieros coincidentes con un montón de activos financieros en el FOSIGA, porque había unos excedentes importantes. La plata de la salud en TES, deudas por todos lados. Ese era el diagnóstico en su momento, y se tenía razón en ese momento. Pues señoras y señores, senador Delgado, esto tiene que ver con su propuesta. En el FOSIGA ya no hay excedentes. Ya nos gastamos la totalidad de los excedentes del FOSIGA.
¿Sabe qué también nos gastamos? Los patrimonios de la CPS. Parte de esos nuevos medicamentos, de esas nuevas tecnologías, de esos servicios sociales, transportes, niñeras, terapias con animales y demás, que también las está cubriendo el sistema de salud colombiano y no las cubre en ninguna parte del mundo, terminó primero los excedentes del FOSIGA, después los patrimonios de la CPS, después los patrimonios de muchas cajas de compensación, y ahora está quebrando a los departamentos. El departamento del Valle debe más de 200.000 millones de pesos, y el departamento de Antioquia debe más de 300.000 millones de pesos por medicamentos rocosos. Porque en Colombia, no sé por qué razón, creímos que teníamos que pagar el último medicamento muchas veces a cualquier precio. Esa incapacidad de todos, de la sociedad colombiana y de nuestros sistemas de salud, de tener límites razonables, y decir, ¿no?, incorpora las nuevas tecnologías según su valor agregado. Recuerden que en la medicina moderna hay un gran divorcio entre valor y precio. Tenemos nuevos medicamentos que aportan muy poco, cuestan 2 o 3 veces más. Hemos tenido, señora gobernadora, usted lo presentó la semana pasada, el día viernes en Montería, una estadística que más o menos resume todo. Es un caso particular específico, pero que muestra los dilemas de nuestro sistema de salud. Hay una molécula, un biológico para una enfermedad rara, eculizumab. El departamento del Valle del Cauca tiene más pacientes con esa enfermedad rara que todo México, que tiene más de 100 millones de habitantes. Yo contaba también la semana pasada una anécdota. Llega una misión danesa al ministerio, hace 8 meses. A la salida de la reunión veo una señora con un portafolio así, empastadura, lleno de imágenes. Vendían unas sillas de ruedas muy elegantes de 20 millones de pesos cada una. Yo le pregunto a la señora, ¿dónde tiene negocios en América Latina? Y me dice, solamente en Colombia, entramos por Colombia. Yo le digo, ¿y por qué en Colombia? Y me dice, la tutela. Esa superposición de exceso de gasto en medicamentos de alto costo y de servicios sociales de servicio acumulante nos llevó a gastar más de lo que tenemos y nos llevó a un problema de insolvencia de nuestro sistema de salud. Y yo creo que hemos caído, si se quiere, como sociedad en una contradicción, porque aquí decimos, bueno, la GPS, hubo varias de las presentaciones de esta mañana que presentaban el siguiente dilema. Y dice, del giro directo de lo corriente no me está llegando nada, me están pagando lo del pasado. Y yo digo, irme y todo, va a ser imposible, es un imposible lógico, ni siquiera financiero, lógico, en mera lógica, que con los recursos de la unidad de pago por capitación, que son los únicos que tenemos en el Sistema General de Seguridad Social, no hay otros, vamos a ser capaces de prestar lo corriente y pagar esas deudas que son producto de un sistema que gastó por 10 años más de lo que tenía. ¿Cómo con la UPC yo voy a hacer las dos cosas a la vez? Pagar las deudas del pasado, cubrir un defecto de 5 billones de pesos y pagar lo corriente. No hay forma sin la UPC. Y entonces la conversación va a ser una conversación infinita. ¿Por qué no me pagan? Porque simplemente no hay plata. Dicho esto, yo creo que quiero que entendamos el problema de esta manera. Tenemos un hueco acumulado que explica todos estos problemas financieros por las causas que ya señalé de 5 billones de pesos aproximadamente. Eso es lo que falta en el sistema, ese es el faltante. Faltante que se refleja en el defecto patrimonial que ha calculado la Superintendencia de Salud y que explica todas estas deudas. Y cuando uno tiene un problema de esa naturaleza, tiene varias formas de resolverlo. Uno puede decir, bueno, como se acumuló ese problema, yo voy a asumir la deuda como Estado. Y que traigamos a esta reunión el ministro de Hacienda, digamos, tírenos un cheque de 5 millones de pesos y resolvemos el problema del pasado. Eso no va a pasar. Y no va a pasar en la coyuntura actual. Y no va a pasar porque si pasara, si existieran los recursos, generaríamos un riesgo moral impresionante. O sea, gaste que en todo caso yo más adelante voy a encontrar que me pague la fuente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una estrategia clara para resolver el problema financiero. Negar, y negar y negar. Los médicos en la sala que necesitan esa ingeniería financiera. Esto ya no es un tema de salud.
Y toda crisis financiera se resuelve de la misma manera exactamente, no hay otra forma de resolverla. Primero viene una depuración. Usted tiene que en una crisis financiera decir, de estos señores, de estas EPS, cuáles vale la pena salvar y cuáles vale la pena simplemente extinguir completamente. Eso es lo que hemos hecho. En los últimos 2 años, Selva Salud, Salud con Humana Vivir, Golden Group, Sol Salud, Saluco y Caprecom han sido liquidadas en este proceso de saneamiento financiero. Eso tenía que pasar. No había forma distinta a plantear la liquidación de estas EPS. Hubo otros en el pasado como Calizal, que ustedes conocen. Primer elemento, hay que depurar los agentes. Segundo, para los otros, los que quedan, tiene que existir una senda de recuperación. Y esa es la que plantea el senador Delgado el decreto 2702. ¿Qué es el decreto 2702? Es decir, los 5 billones no van a salir de un cheque del Estado. Tienen que salir también de recursos privados. Y tiene que haber una capitalización. Recursos frescos que salgan de los privados, 5 billones de pesos. Ya no hay reglas claras. ¿Qué hemos dicho nosotros? 7 años de recuperación con unos metas volantes. Primer año 10%, el segundo año 20% y así sucesivamente. Depuración, reglas claras de la recuperación para resolver la crisis financiera. Lo tercero es instrumentos de liquidez, porque ustedes no aguantan como institución. Por eso planteamos inicialmente la compra de cartera y por eso se han planteado después los instrumentos de crédito de tasa compensada tanto para EPS como para IPS. No tiene que acompañar esa senda de recuperación con instrumentos de liquidez en la mitad. ¿Qué tenemos que hacer más? Traer recursos frescos también. Por eso se han liberado recursos de las cajas de compensación familiar, por ejemplo, para liquidar. Por eso las 9 EPS con recursos del Estado han traído también estos números. Y por eso hemos encontrado también en muchas partes del Estado recursos que estaban por allá guardados, acumulados, que se han traído al sistema, que no son los recursos del sistema, se traen al sistema para ir cubriendo esas deudas. Y además la liquidación de 2 EPS, Salucop y Caprecom, requirió instrumentos adicionales. En Salucop, una operación financiera inédita del FOSIGA, no podemos convertirlos en acciones. Y en Caprecom, que por primera vez el Estado pusiera 500.000 millones de pesos allí, tal vez insuficientes, pero es una cuota inicial para ir cubriendo las deudas. Esa estrategia de recuperación es la que nos va a permitir resolver el problema del pasado, los 5 billones de pesos. El senador Delgado plantea una emergencia. Evento catastrófico. Esos recursos de la subcuenta CAD del FOSIGA, que aparentemente están allí, que se podrían liberar con el evento catastrófico, ya están contabilizados para la financiación corriente del régimen subsidiado, ya hacen parte del sistema. El evento catastrófico no nos va a traer nuevos recursos, ya están allí, ya están en nuestras cuentas. Si fuéramos a utilizar, por ejemplo, para pagar de emergencia las deudas de los hospitales, desfinanciaríamos en un monto exacto el régimen subsidiado. Entonces yo con esto quiero decirles que esto no es fácil. Y a veces todo este trabajo de ir resolviendo un problema muy difícil. No, tranquilo. Más de lo que quería, no se reconoce. Alguien podría decir, ¿por qué no hace la reforma estructural de una vez? Imaginen la irresponsabilidad que uno haría de decir, señores, venga, capitalicen y ayúdenos a financiar 5 billones de pesos. Y yo me voy a ir al Congreso al mismo tiempo a discutir una ley que lo va a acabar. ¿Quién capitaliza? Todo el mundo sale corriendo. Cuando uno está resolviendo una crisis financiera, la variable fundamental, si uno quiere que estos agentes sean parte de la recuperación, es estabilidad y estabilidad en la relación. Lean cualquier manual de crisis financiera, van a decir tiempo, confianza y reglas claras. Yo sé que esto no es fácil. Y yo sé que la angustia de los prestadores es compleja, pero todos tenemos que hacer un frente unido para ir resolviendo. ¿Qué ganaríamos con mañana decir alegremente, listo, yo liquido las EPS? O Comeva, liquídela. Exacerbaría el problema.
La mala noticia, la noticia compleja, es que aquí no solamente tenemos un problema del pasado de 5 billones de pesos. Si hacia adelante no somos capaces de tener razonabilidad y tener un equilibrio en las finanzas, eso no va a ser resuelto. Y ponga el pagador que quiera, llámelo EPS, llámelo Secretaría Departamental, llámelo Fondo Único en el Ministerio, llámelo COSIGA, llámelo Unidad de Gestión, público, privado y mixto, póngale cualquier incentivo. Si uno gasta más de lo que tiene, se termina quebrando. Entonces, hacia adelante, tenemos que tener otra estrategia que ya es de salud, ya no es financiera, para recuperar el equilibrio perdido en el sistema de salud. ¿Y qué hemos hecho? ¿O qué es lo que hemos planteado? El modelo integral de atención en salud, que yo creo que recupera el equilibrio perdido, y lo dijo el senador Ospina, de tener un énfasis en la prevención, en las políticas intersectoriales, de trabajar todos juntos dentro del mismo marco legal para tener razonabilidad de gasto. Ustedes han estado en las presentaciones, lo voy a repetir aquí, pero es el modelo integral de atención en salud. También lo dijo el presidente Uribe, necesitamos mecanismos de pago distintos que disminuyan esos costos de transacción, que equilibren o alineen los incentivos de mejor manera. El pago por evento muchas veces termina en lo que hemos tenido, un exceso de gasto con relación a los recursos disponibles, grupos relacionados de diagnóstico, paquetes, cápitas condicionadas a resultados. El sector tiene que aprender a avanzar de una manera diferente. Y si no tenemos mecanismos de pago diferentes, vamos a seguir acumulándonos de los problemas del pasado. Tercero, necesitamos una política farmacéutica agresiva, como la hemos venido implementando, regulación de precios de medicamentos, competencia en los mercados de biotecnológicos. A mí la verdad me preocupa, a veces este país parece perder la sensatez. Cuando yo oigo una propuesta la semana pasada que en Colombia se va a prohibir prescribir medicamentos genéricos. Si ustedes van a cualquier país europeo, lo que primero van a encontrar es que ningún médico puede prescribir el nombre comercial. Usted no puede poner en su fórmula Lipitor, tiene que poner atorvastatina, tiene que poner el nombre de genérico. Y así lo han hecho todos los países del mundo. Aquí se les ocurre, en Colombia, donde supuestamente vamos a pagar todo, que uno tiene que poner el ano al revés. No se puede poner el nombre del genérico, sino el medicamento de marca. Absurdo. Sin una política farmacéutica fuerte, no vamos a resolver este problema. El artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes nos ayudaron a aprobar, plantea la regulación de precios de medicamentos a la entrada. No esperar 4 o 5 años a que ordenen el sistema, a la entrada, como tiene que ser. Y hemos dado con esta molécula, imatinib, yo creo que una pelea que tiene dos funciones. Una, ahorrarle 100.000 millones de pesos al año al sistema, pero otra que tiene también más importante y es simbólica. Demostrar que aquí no vamos a permitir, por principio, abusos al sistema de salud con medicamentos a precios exorbitantes. Modelo integral de atención en salud, mecanismos de pago, política farmacéutica y también en esto tiene razón el presidente Uribe, necesitamos mayores recursos. Y hemos propuesto unos mayores impuestos al trabajo. Y de pronto que el país estudie la posibilidad de los impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, algo que ya hizo Inglaterra y que está discutiendo el mundo, que lo discutamos y lo discutamos como tiene que ser, viendo casi todas las soluciones que uno plantea son imperfectas, tienen beneficios, tienen costos. Yo no voy a ignorar que esta solución tiene algunos costos, pero creo que los beneficios pueden sobrepasar los costos. Entonces quiero plantearles que tenemos estas dos disyuntivas: resolver el problema de los 5 billones, que es una crisis financiera, donde tenemos las reglas claras, la confianza y el tiempo, y volver a recuperar ese equilibrio perdido. Y en eso estamos como políticos, tratando de lidiar con un problema muy complejo, muy difícil, de varios años, con, creo yo, esa causa fundamental. Mientras tanto, yo quiero traer a cuento dos ejercicios puntuales que estamos haciendo para resolver este problema. Uno es el plan de choque 2 que presentamos hace 3 semanas a Colombia, donde vamos a tener una tercera línea de FINDETER por 180.000 millones de pesos, la plantea la resolución 1121 del Ministerio, donde ya se lo dije a la gobernadora, vamos a distribuir 180.000 millones de pesos adicionales a los departamentos para pagar
por medicamentos no POS, donde vamos para Café Salud. Aquí está el señor presidente de Café Salud, terminar de pagar los bocas a instituciones prestadoras por 62.000 millones de pesos, donde vamos a hacer que en los próximos 2 meses se desembolse la totalidad de los créditos de Finetec 1 y 2, que van a sumar 300.000 millones de pesos. Y mientras tanto estamos trabajando en el proyecto de ley 77, acumulado 24, se discutió esta mañana en Cámara, para lograr que la nación pueda de manera subsidiaria ayudar también en el tema de los servicios no POS y que los departamentos puedan utilizar regalías también para pagar servicios de tecnología no POS. Hay problemas complejos que yo no les veo una solución expedita. Por ejemplo, deudas de las EPS subsidiadas liquidadas que no son del Estado, Solsalud, Calisalud aquí y las otras. Bueno, Calisalud es más fácil porque yo creo que el municipio puede absorber parte del problema. En las otras yo creo que no existe posibilidad constitucional de que la nación de buenas a primeras asuma las deudas de las EPS liquidadas. Entonces tenemos que trabajar con los prestadores para resolver este problema. Yo para terminar quiero plantear una cifra que yo creo que de alguna manera reflejan el diagnóstico que he dado. Y es que los recursos, a pesar de todos los problemas, o paradójicamente coincidiendo con todos los problemas, los recursos del sistema, senador Ospina, vienen aumentando. Régimen subsidiado, aquí tengo los datos. La totalidad de los recursos del régimen subsidiado en el Valle del Cauca. En el año 2012, en el régimen subsidiado teníamos 750.000 millones de pesos de régimen subsidiado. En el año 2016 van a ser 1,4 billones de pesos. En giro directo, aquí en el departamento del Valle del Cauca se giraron 550.000 millones de pesos el año 2013 y el año pasado se giraron 680.000 millones de pesos. Giro directo a muchas de las instituciones. O sea, las instituciones, a pesar de lo que se ha dicho a veces, sí les llegaron más recursos. Voy a ver algunas cosas. Pero hemos tenido más y más recursos cada año. También en todo caso me parece paradójico que eso coincida con el agravamiento de los problemas financieros. Vuelvo con el tema del no POS del régimen subsidiado de ese para terminar. En parte como producto de la sentencia TGT 160, yo quiero decir, aquí hubo dos esfuerzos de diferente naturaleza. Uno, un aumento de la cobertura, que sobre todo se dio año 2006-2010, número de gente, llegando a una cobertura por encima del 90%, y después un esfuerzo en la igualación de los planes de beneficios, más intensivo que extensivo, y en la ampliación de los mismos planes de beneficios. Cuando uno tenía esta diferencia en el régimen subsidiado, por aquí estaba el POS del contributivo, por aquí estaba el POS del subsidiado, hace esto, los iguala, y después aumenta, amplía integralmente 2 veces el plan de beneficio. Hace esto y hace esto. Coincidiendo con esa igualación y esa ampliación, crecieron los servicios y tecnologías no POS. Esto es los medicamentos de alto costo. Eso no puede ser. Y si seguimos pagando por todos estos medicamentos a ese precio, créanme, esta situación no va a tener fin. Y aquí estaremos por siempre en el mismo problema. Diciendo es que el pagador no paga. No es que el pagador no paga. En parte hemos tenido problemas de corrupción. Yo no voy a distinguir. Uno tiene que ser capaz de llegar al núcleo de la problemática y salir de las causas primeras y llegar a las causas últimas para tener una solución adecuada a esto. Y la solución adecuada es resolver la crisis financiera, los 5 billones del pasado, y volver a recuperar el equilibrio. Y para eso, con un equipo de funcionarios, nosotros hemos venido poniendo en práctica una estrategia que no es perfecta, pero yo creo que obedece a un diagnóstico adecuado de los problemas del sistema, y a pesar de los problemas de implementación, yo creo que llevándola adelante podemos algún día, ojalá pronto, dejar esta situación de Yahoo y que ustedes puedan ponerse a trabajar en salud y dejar de tener estas reuniones internas sobre carteras. Yo quiero terminar con lo que empecé, con mi agradecimiento como funcionario, como ciudadano y como ministro a quienes trabajan denodadamente por la salud. Me preocupó algunos de los testimonios de ustedes, el suyo y Darío, de pronto irme,
cuando de alguna manera se sentían maltratados por los medios de comunicación. Ustedes están haciendo un esfuerzo ingente, muchas veces inhumano, los profesionales de la salud, con una cámara, los convierten en villanos cuando no son otra cosa que héroes de la salud. Un abrazo grande para ustedes por el trabajo de todos. Gracias, ministro.